Hora que a mí me parece mágica, esta hora del atardecer, donde podemos hacer una pausa para hablar de algo profundamente transformador. Muchas veces creemos que luchar contra lo que sentimos, contra lo que nos pasa, es la verdadera transformación, pero realmente la transformación sucede cuando aprendemos a habitar un estado de conciencia neutral. Y quiero que vayan pensando y sobre todo sintiendo en su interior qué significa habitar esta conciencia de la neutralidad. Y para esto voy a hacer aquí una pequeña pausita para invitar a mi súper invitado de hoy a hablar. Cuellar, que nos va a acompañar hoy, es escritor de la editorial Planeta, filósofo e historiador de profesión, especialista en facilitación de procesos de aprendizaje para personas y grupos. En sus más de 18 años de experiencia trabajando con equipos directivos de empresas multinacionales y estatales de países como Estados Unidos, Colombia, Perú, Ecuador, México, Costa Rica y Venezuela, ha podido llegar a más de 25.000 personas en todas sus conferencias y talleres. Roberto es graduado en Yogic Studies en Bihar, India, donde realizó un retiro de meditación y silencio durante 6 meses, me consta, y además fui una de las promotoras de este retiro maravilloso que hizo. Además cuenta con una maestría de mindfulness de la Universidad de Zaragoza, en la que diseñó su tesis de protocolo en mindfulness para latinos. Actualmente es socio y director de contenidos de América Latina de Awaris, una empresa alemana de consultoría en mindfulness con presencia en 15 países del mundo. Esto es lo formal, pero lo informal y lo que más me conecta es que ahorita estaba pensando, antes de empezar mis envíos, yo siempre como que consagro esta conversación y digo que esta conversación sea por el bien mayor de todos los seres que nos escuchan hoy. Pero además pensaba, qué delicia hablar con alguien que de verdad me inspira, a quien admiro. Y además es mi pareja, o sea, ¿qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Roberto, qué delicia tenerte hoy en esta conversación informal, pero profundamente transformacional. Sí, qué delicia estar acá juntos. Gracias por esa presentación formal e informal tan generosa y tan cercana. Y una bienvenida para las personas que están conectándose a esta conversación sobre la medicina de la neutralidad. Desde esta experiencia que tú has tenido por tantos años de mindfulness o de atención plena o de la escuela de la magia del amor, de las leyes universales, quería preguntarte por qué crees que la mente humana tiende siempre como a pararse en la polaridad de qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, qué es incorrecto, qué es bonito, qué es feo, y estamos ahí siempre como en esa mente muy dual. Sí, más que por qué lo creo, lo he verificado y es que es necesario ubicarse en esas polaridades para poder descubrir la resistencia que genera esa adjetivación constante o Mm. esa polarización perceptual que tenemos de la realidad. Y es necesario porque justamente la polaridad nos va a invitar a verificar por nosotros mismos el resultado que nos trae pararnos desde ese lugar donde vemos las cosas muy buenas, donde vemos las situaciones como muy malas, para poder evidenciar dentro de nosotros el resultado que trae polarizar la Mm. percepción de la realidad. Entonces es necesario vivirlo de esa manera para encontrar una tercera fórmula que justamente no está en nuestra naturalidad. Si la neutralidad no es natural, sino es desarrollable y entrenable. Pues qué importante que tú digas eso. Hablas de resultados y hablas de entrenamiento. ¿Qué le pasa al cerebro y qué le pasa a nuestro sistema nervioso central cuando estamos todo el tiempo reaccionando frente a esa polaridad? Sí, entra en un estado de colapso interno Ujú. o de resistencia o también de lucha o de huida frente a las situaciones
que empezamos a catalogar como me resisto a ellas, ¿sí? Ujú, Trato de evitar, huir, o también a las que desde un lugar de mucha aprehensión, de mucho deseo, quiero atrapar, ¿no? Porque las mm, situaciones también nos invitan muchas de las veces a decirnos internamente que la vida no deje de ser así, ¿cierto? mm, Y esa es ujú, una forma de polarizar también la realidad. Entonces nuestro sistema, por el lado del rechazo, lo primero que está haciendo es tratando de luchar y despierta su sistema de defensa a través de la lucha o la huida. Y por otro lado, desde el lugar de la aprehensión, desde ese lugar en donde el deseo nos dice la vida debería ser siempre de esta manera, pues mm, surge en nosotros una adicción. ujú, La adicción fisiológica, un exceso de dopamina, un exceso de adrenalina, pero también mentalmente un aferramiento a que las cosas no cambien de la mm, manera en que yo las estoy viviendo. Y esto genera apego, genera un espacio en donde no nos permitimos ser flexibles frente a las diferentes variables que puede tener la realidad. Entonces, por un lado, fisiológicamente tenemos unos niveles de dopamina muy altos, de reconocimiento o cortisol, defensa, huida, ujú. y por otros lados tenemos un espacio de aprehensión o de apego a las situaciones que no nos permiten reconocer que la vida es cambio y que esa circunstancia que estoy viviendo pues va a seguirse moviendo. Y es que claramente el no entender la impermanencia de la vida nos ata a ese sufrimiento cuando queremos que todo sea permanente en un mundo en donde nada al final es permanente, ¿cierto? Yo soñaría eso, tener una pareja para siempre, mis hijos para Mm. siempre, este lugar para siempre, mi vida para siempre, pero pues realmente es cuando habitamos la impermanencia, cuando podemos abrir espacio para eso de habitarnos en el presente, ¿cierto? Como dejar un poco del sufrimiento de lo que ya pasó, de lo que no ha llegado y empezar a vivir el momento presente. Y a propósito, tú hablabas de este entrenamiento. Mucha gente piensa que el mindfulness es relajarse, pero realmente lo que yo he comprendido es que el mindfulness es un camino de entrenamiento de la conciencia. Cuéntanos y explícanos un poquito esto. Sí, incluso con lo que estás diciendo, que es muy cierto, este concepto de la impermanencia, quisiera acunar un nuevo término para ayudarnos a comprender esto del entrenamiento a partir de la Mm, impermanencia. Lo que he verificado conmigo mismo es que dado que ni yo ni las personas que conozco todavía vivimos al 100% comprendiendo la impermanencia, ujú, pues la mente tiende a decir esto es imposible. La mente tiende a decir, pues, ¿cómo voy a tener impermanencia si amo a mis hijos y los quiero tener para siempre? correcto. ¿Cómo puedo tener impermanencia si quiero esa pareja para toda la vida como estabas nombrando en este momento? O este trabajo o este lugar donde vivo que quiero tanto. Entonces, una de los aspectos que invito a que las personas trabajen es a trabajar en gerundio. ¿Qué significa Ujú, trabajar en gerundio? Que yo no he llegado allá, yo no estoy todavía en la impermanencia, pero me estoy acercando a ella. Entonces mm, podríamos decir que en vez de decir que vivimos en impermanencia, podríamos decir que vivimos impermaneciendo. impermaneciendo. Sí, me encanta. Exacto. Y es el impermaneciendo significa que yo todavía no he llegado a esa esfera a la que seguramente sí la han habitado maestros de la humanidad, en la que están en completo desapego, en un gran nivel de compromiso, pero en una Ujú, completa flexibilidad frente al cambio. Ese es el lugar al donde queremos aspirar porque vivir en impermanencia elimina el sufrimiento y allá queremos ujú, llegar. Sin embargo, nosotros los que estamos aprendiendo y los que enseñamos y que todavía no estamos en ese lugar de la impermanencia, pues estamos aprendiendo en gerundio a hacerlo ujú, y el poder aprender significa entrenándonos. Y por eso tú hablabas ahora de entrenamiento. Una de las cosas que más nos ha ayudado a los que trabajamos en mindfulness
son todos los aportes que trae la neurociencia y el estudio del cerebro que nos Correcto. muestran que nosotros tenemos unas zonas del cerebro que no utilizamos tanto porque hasta ahora estamos aprendiendo a estimularlas. Y estimularlas, una de ellas es estimular la capacidad desde la fisiología de no generar apego con las circunstancias, por un lado, y Ujú, por el otro, de no generar lucha o huida, sino que hay ujú, un punto en donde yo puedo tener tranquilidad y paz. Y ya nos muestra la neurociencia que hay ciertas hormonas que cuando yo estimulo mi cerebro se desprenden y nos permiten tener paz frente a momentos en donde aparece la ujú. lucha, las situaciones difíciles, y por otro lado también aparece ese lugar en donde queremos contener y no permitir que las experiencias se vayan de nosotros. A esto es a lo que llamamos un entrenamiento, a la constante habilidad y desarrollo de capacidades neurofisiológicas que nos permiten desarrollar competencias psicológicas que nos lleven a comportamientos de alto valor el día de hoy, el de la neutralidad. Bueno, y tú hablas de ese impermaneciendo que me parece un gerundio muy aplicable a la vida. Y todo se mueve en nuestra vida, ¿cierto? Las emociones, ese mover, ese movimiento del alma se expresa, como ya bien lo dices tú, en una bioquímica cerebral. Entonces, cuando hay unas emociones pico, se produce o mucho cortisol, o mucha dopamina, o muchos neurotransmisores muy estresantes, o por el contrario, si hay alegría, se produce serotonina, oxitocina, óxido nítrico, que claro, eso nos hace tener buena sangre. Pero ¿por qué nos cuesta tanto estar en el presente cuando llegan esas emociones intensas que a veces catalogamos de emociones no tan buenas? Sí, en gran parte tiene que ver por la forma en la que siempre hemos respondido como humanidad frente a estas situaciones. Ujú, Nuestro ujú, cerebro está más acostumbrado a responder de manera violenta o agresiva frente a las situaciones difíciles que a responder con paz. Y esto es parte de nuestro proceso evolutivo y de este entrenamiento y de este impermaneciendo del que estamos hablando. Y es que primero tenemos que comprender que podemos hacerlo. Y este podemos hacerlo no es solamente desde un aspecto psicológico, es decir, no solamente nuestra mente comprendiendo que hay cosas difíciles que no necesariamente nos lleven a sufrir, sino también comprendiendo neurofisiológicamente, como lo nombraste ahorita, que podemos estar constantemente estimulando la producción de neurotransmisores que nos permitan sentir, por ejemplo, más calma, más ujú, paz, más tranquilidad cuando aparecen esos momentos. Entonces, por un lado es cultura, es evolución y es un punto en donde la humanidad hasta ahora está descubriendo que puede pararse sobre un nuevo paradigma, el paradigma de la paz, el paradigma de la posibilidad de vivir en más armonía, el paradigma de la cooperación. Todas estas son habilidades que corresponden con una parte de nuestro cerebro que llamamos el cerebro humano, porque ujú, hasta ahora estamos descubriendo como humanidad cuál es ese real significado de denominarnos humanos, seres que tenemos la ujú. capacidad de amar, de respetar, de tener paz, de colaborar, de ser compasivos, de crear cooperación. Ahí me surge como esta diferenciación entre reprimir, porque también estamos muy acostumbrados culturalmente, además se nos ha enseñado, ¿cierto? Como desde esta pedagogía, no tanto del amor, sino de la represión, a reprimir emociones, pensamientos, circunstancias de la vida, a observar. Y yo creo que desde Mm. el entrenamiento de la conciencia que tú y yo hacemos, aparece esa palabra tan necesaria. Hablemos un poquito de la observación en lugar de la represión. Sí, puede parecer la represión, pero cuando hablamos de estos temas en los entrenamientos, generalmente las personas dicen, no está bien reprimir lo que siento y tampoco Ujú, está bien ser indiferente. Esas son las dos tendencias que puedo tener cuando estoy en el proceso de volverme alguien que está
impermaneciendo. Que Y además ahí es aparece la polaridad otra vez, ¿no? exacto. Sí, y es verdad, nosotros hemos tendido como humanidad, desde nuestra incapacidad para ser inteligentes y conectivos con nuestras emociones, a guardarlas. Esa ha sido una tendencia que hemos tenido. Y por otro lado aparece ese otro polo que dice, bueno, entonces no les pongamos atención, pongámosles una tapa, que no aparezcan. Y mira que este concepto de la impermanencia o impermaneciendo, lo que trae es poder, como tú dices, atender esas emociones, permitir que surjan. No significa que cuando yo tenga neutralidad, yo no tenga emociones, sino significa que no las utilizo para ciertas cosas y para otras sí. Por ejemplo, ¿para qué utilizo la emoción en la neutralidad? Para sentirme de cierta manera, para notar qué está pasando conmigo, para elevar mi capacidad de conocerme. La emoción o el sentimiento, para ser más precisos, es el que nos permite darnos cuenta de nuestros estados internos para poder elegir qué hago con ese estado interno. Entonces no es dejar de sentir, es sentir, pero no utilizar el sentimiento especialmente para muchas cosas que hoy sí las utilizamos. Y es, siento rabia y dejo que la rabia guíe mi conversación. Eso puede ser un valor para alguien. Desde la neutralidad lo que estamos buscando es sentir la rabia, permitir que exista en mí, pero poder elegir. La palabra elegir se Mm, ubica me encanta, arriba de la emoción. Nos total. permite observar la emoción y decir, ¿y qué hago con esa fuerza que trae la emoción? Que es maravillosa, la rabia. La rabia tiene una Ujú. emoción de querer expresar, de mostrar algo, de poder poner nuestros valores frente a una situación que no es la que queremos en nuestra vida. Pero la elección nos permite poder ver desde un lugar más neutral qué hacer con ese sentimiento que estoy experimentando. Me encanta porque yo creo que ese es un superpoder humano, el poder elegir y podemos elegir. Desde el camino de la conciencia decimos que cada 10 segundos podemos elegir la vida que queremos construir y realmente desde este trabajo de la conciencia y de la regulación del sistema nervioso podríamos decir que la neutralidad es un estado fisiológico donde el sistema se organiza y es cuando nosotros dejamos de resistir cuando Mm. le permitimos como a todo este biosistema que tenemos entrar en algo que para mí hoy en día es fundamental y es la coherencia. Y hemos hablado mucho de sentir, pero claramente sentipensar ocurre todo el tiempo. La cabeza y el corazón y la cabeza, pues son unos. ¿Cómo describirías tú la palabra neutralidad desde el camino que has elegido en tu vida? Para mí la neutralidad es conectar con el alma, Ay, qué hermoso. porque Me encanta. justamente acabas de nombrar dos características o dos cualidades que tenemos los seres humanos. El corazón como el símbolo de el conectar, el Ujú, sentir, ujú. la capacidad que tengo para poder sentir pasión, alegría, gozo. Y la mente como esa capacidad para poder ordenar, discernir, comprender, deducir. Y la tarea no está en, bueno, ¿por cuál me voy? Me voy por ese mundo de el corazón que me permite conectar con la existencia, o me voy exclusivamente por ese mundo de la cabeza que me permite ordenar. Y el alma justamente siempre está integrando. El alma es la integración de la conexión con la comprensión para poder tomar decisiones que nos Qué lindo. traigan paz, decisiones que nos permitan servir, decisiones que nos permitan respetar. La neutralidad es la conexión con el alma, es la capacidad que tenemos de conectar con nuestra esencia. Me encanta. Bueno, yo voy a pedirle a esta audiencia que está aquí súper activa que nos hagan preguntas, que aprovechemos al final unos 2 o 3 minutitos para conversar con ustedes. A mí me encanta no tener estos monólogos de expertos,
sino que realmente podamos tejer esta comunicación con ustedes muy real. Y aquí nos están diciendo no, no, Muyu Nicondori dice, está lindo este tema, Xiaomi, conviértanlo en una canción al final. Bueno, esto está un reto lindo para mi supermentora de música que se llama Talía Latino. Le voy a decir que por favor oiga este en vivo y no lo convierta en una canción. Me parece demasiado bonito. Y a propósito, hablemos cómo cuando uno deja de luchar contra el sufrimiento, ¿qué pasa? ¿Cuál es la palabra, digamos, que sea antagónica a ese luchar? Porque es que a veces entramos en esta lucha y yo siento que hay una invitación muy constante, ¿cierto? En el lenguaje, en el pensamiento, en lo que vimos en las noticias, en el mundo, y es como, la vida es una lucha, la vida es difícil. ¿Cuál sería como la palabra? Yo diría que realmente neutraliza esa lucha. La comprensión, esa es la palabra que es contraria a la lucha, y Ujú. previa a la comprensión hay un término o una experiencia humana que es muy especial, que nos invita a usar parte de la energía de la lucha, que es ir hacia adelante, Ujú. que es no detenernos en el sentido de no dejar de aprender, de avanzar, y tiene que ver con cambiar la lucha por perseverar. La vida es una invitación a perseverar, a avanzar para comprender, para poder tener paz, para poder evidenciar esa impermanencia, para poder evidenciar esa neutralidad, y desde la perseverancia podemos aprovechar todas esas cualidades que tenemos, y evidentemente la perseverancia tiene muchos elementos que todos vivimos en la cotidianidad, momentos en donde uno dice, no, ya no puedo más, ¿por qué tantas cosas a la vez? Aparecen todos esos aprendizajes, pero la perseverancia, a diferencia de la lucha, elige no caminarlos desde el sufrimiento, no caminarlos desde la huida o desde la incapacidad para soltar, sino caminarlos desde un lugar en donde yo puedo avanzar paso a paso desde esta presencia plena que nombrabas, dándome cuenta de cómo doy mis pasos y qué está pasando en mí cuando estoy dando cada uno de estos pasos, y todo lo que avanzo por dar un paso. Es lo que invita la perseverancia, ¿no? La Mm. perseverancia no compara o empieza a reducir la capacidad de comparación con el otro. La perseverancia no quiere imponer, la perseverancia no quiere juzgar, la perseverancia quiere despertar en nosotros esa energía para poder ir más allá en cada una de nuestras experiencias y descubrir qué podemos aprender. De acuerdo, me encanta. Eh, Nosotros nos hemos dedicado hace muchos años a entrenar a los seres humanos y a nosotros mismos desde este camino de la conciencia. ¿Tú crees que la neutralidad puede ser una medicina para estos tiempos tan demandantes? Sí, absolutamente sí. Medicina recomendada al 100%, la tenemos dentro de nosotros, no necesita prescripción médica, Me ni necesita encanta. uno estar afiliado a ninguna EPS o medicina prepagada. Entonces es muy recomendada para, y sobre todo como hablábamos ahora, para empezar a caminar, caminando, a empezar a volverlo un gerundio y no como algo ya acabado en nosotros. ¿Qué pasa si hoy nos proponemos ser más neutrales? Si hoy nos proponemos tener más Mm. neutralidad con los comportamientos de nuestros hijos o de nuestra pareja. ¿Qué pasa si hoy tengo más neutralidad con un comportamiento típico del día, que es la naturaleza? Con el sol que salió o con la lluvia, con el tráfico. ¿Qué pasa si hoy tengo más neutralidad con el lenguaje que tengo conmigo mismo, Ujú. conmigo misma cuando me veo en el espejo? Neutralizando para ir en consonancia con lo que venimos diciendo, más que llegar a la neutralidad, que será el resultado. Correcto. ¿Cómo hacemos la invitación para ir neutralizando y descubriendo cómo podemos encontrar paz en esas circunstancias que generalmente nos llevan a la polaridad? Pues justamente en este entrenamiento
hablamos de una palabra que a mí personalmente me gusta mucho y es la gestión, ¿cierto? ¿Cómo podemos gestionar nuestra vitalidad? ¿Cómo podemos gestionar nuestra calma? ¿Cómo podemos gestionar nuestra claridad mental? ¿Cómo podemos gestionar nuestra conexión con la vida? Y aquí justamente Alena John nos dice, no hay juicio hacia nosotros ni a otros en el camino de la neutralidad. Y es que vivir desde la neutralidad es soltar los juicios. Claramente cuando uno está en ese punto polar, en qué es bueno, qué es malo, y bueno, desde el camino de la conciencia hablamos muchas de una frase que a mí me encanta mucho y es, cuando alguien viene con un juicio, cuando yo me veo haciendo un juicio de valor acerca del otro, de una situación, decimos qué interesante punto de vista, que tengas este interesante punto de vista. Y entonces uno suelta un poquito ese lugar de ponerse a un lado de la orilla y empieza a caminar como el Buda ahí en ese camino del camino medio. Si una herramienta fundamental para alcanzar el neutralizando es el ir respetando. Y Ujú, respetando está relacionado con lo que hablabas ahora de ir reduciendo el número de juicios y la cantidad de aseveraciones que hacemos frente al comportamiento del otro, en el sentido que quiero buscar que el otro haga algo diferente o hacer ver que eso que está haciendo el otro no lo haría yo. Y esa reducción surge por el contacto profundo con el respetar que cada persona está recorriendo un camino, ujú, que cada persona está haciendo lo mejor que puede con lo mejor que sabe y que cuando comprendo esto y no me han llamado para dar una opinión, lo mejor que puedo hacer es observar, lo mejor que correcto. puedo hacer es comprender, lo mejor que puedo hacer es si es una persona que no conozco, es permitir que eso suceda. Y si es una Ujú, persona cercana, por supuesto que puedo compartir lo que yo pienso, lo que yo siento, tener buenas conversaciones acerca de las distintas formas en las que queremos resolver la realidad desde un lugar en donde pueda respetar. El respeto siempre genera ujú. conversaciones profundas, siempre le permite al otro aparecer con toda su esencia. Hablamos mucho de esta pandemia del siglo XXI, que es el estrés, que es la ansiedad, que es la depresión, incluso cada vez más estos intentos de quitarse la vida porque no hay una vida con sentido. ¿Cómo podríamos empezar a practicar esta neutralidad, sobre todo en esos momentos tan demandantes? Aquí vamos a traer una herramienta fundamental que es la meditación, Ujú, que es ese espacio donde nosotros aquietamos la narrativa. Justamente la narrativa está relacionada con la cantidad de juicios que estamos generando. La ujú, meditación es un momento, bueno, hay cientos de formas, o no cientos, hay diferentes formas de meditar. La meditación que yo practico o enseño, que es la meditación mindfulness, invita a parar la narrativa y conectar directamente con nuestra experiencia perceptual, ujú, sensacional, nuestras sensaciones, lo que está sucediendo en nuestro cuerpo directamente. Una forma en la que podemos entrenarnos para vivir con más neutralidad es estar en constante contacto con nuestro cuerpo y sus sensaciones, porque ese contacto con el cuerpo y no solamente estar atentos a nuestras palabras y nuestros pensamientos, tiende a bajar el nivel de intensidad de nuestro sistema nervioso simpático, tiende a equilibrar nuestro sistema nervioso y con un sistema nervioso equilibrado yo puedo ver la realidad sin tanta intensidad. Como ujú, hablábamos anteriormente, nuestro sistema nervioso activado en la huida o en la incapacidad para soltar está sobreoxigenado, está en un estado de estimulación muy alto que no nos permite pensar, que no nos permite regular o poder habitar una emoción para poderla sentir profundamente sin que la emoción nos lleve a una expresión, por ejemplo, agresiva, violenta. Entonces, la meditación es un camino para poder neutralizar,
para poder detener la narrativa y poder conectar con otras formas en las que yo entro en Mm. contacto con la realidad. Estamos en contacto con la realidad a través de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también está aprehendiendo la realidad y la está comprendiendo. La meditación es una de ellas. La segunda, estar en contacto con la naturaleza. Caminar en Total. la naturaleza, observar los árboles, poder darnos cuenta de lo que siente el cuerpo cuando experimenta tocar el piso, escuchar los sonidos de los pájaros o un arroyo, el permitirnos la experiencia de la naturaleza. Y si no estoy meditando y no tengo naturaleza cerca, les diría que detener un instante nuestra capacidad resolutiva, parar el hacer, Ujú. esa capacidad en la que estamos Parar constantemente. el hacer y ser más, porque claro, cambiar un poquito la palabra hacer por ser, y eso no es tan fácil. Sí, como todo el tiempo haciendo algo. Ujú, Momentos ujú. para parar, contemplar, para dejar nuestro teléfono a Entonces, un el lado. gerundio sería siendo, Exacto, para haciendo. para siendo. Muy bien. Aquí Nat, nos dice Solitario Bogotá 79. Buenas tardes. Cuando mi mente y mi vida ha sido gestionada por el THDA y autismo, ¿cómo puedo comenzar a sentir esa neutralidad mental para mm, poder comenzar a darle un sentido a mi vida? bueno, ahí te diría Solitario Bogotá 79 que hay una herramienta extraordinaria que nos ayuda mucho que es bailar. La Mm. neurociencia viene dando información de muy alto valor con respecto a lo que genera en nuestro cerebro sincronizar, coordinar, generar ritmo interno. Y si has estado trabajando con tus niveles de desatención en tu vida y veo que pones la palabra gestionando, o sea que seguro has hecho ya un trabajo muy especial porque no hubieras puesto la palabra gestionar. Entonces es poder dedicarte un tiempo a bailar, a que tu cuerpo se mueva de manera libre y combinar esto con la naturaleza. ¿Qué tal si empiezas a Me explorar las encanta que hagamos un caminatas? programa de baile y mindfulness. Eso está buenísimo. Sí, yo confieso que para mí ese es un gran gerundio, bailando. Bailando, creería que estoy ahí como un discípulo de primero y he empezado a descubrir, por ejemplo, en los momentos en los que cuando conectamos con el cuerpo, como hablábamos ahorita en la meditación, bailar genera el mismo efecto. Ahora, cuando estoy diciendo bailar, quizás voy a hacer una distinción y es que no necesariamente es el bailar que hacemos en una fiesta, en donde estamos con un ritmo específico, quizás rodeados de alcohol o música muy fuerte. Me estoy haciendo referencia a danzar, como a, A a, a, mover el cuerpo a con, mover con el, música. sí, a mover el cuerpo con música en tu casa, incluso solo, en donde estés permitiendo que tu cuerpo entre en el ritmo de la música que estás escuchando, incluso poner un tambor y permitir que tu cuerpo empiece a vibrar libremente. Esto va a Mm. generar lo que hablábamos con respecto al efecto que tiene meditar, que es parar la narrativa, conectar con el cuerpo, equilibrar los sistemas nerviosos y permitir que aparezca la flor de la neutralidad. Sí, realmente para mí la danza ha sido como el poder conectarme desde un lugar muy real, con esa mente que suelta, ese corazón que se expresa. Es muy poderoso. Cuando yo hice mi entrenamiento como facilitadora integral, hacer movimiento auténtico nos lleva a unos estados de conciencia muy profundos y uno suelta como esos estados ansiolíticos y entra uno en un estado de más calma. Aquí nos estaba preguntando Olga, ay, se me perdió la pregunta aquí. Olga Lu 8AG nos dice, Kate, ¿cómo nos recomiendas empezar a meditar? Bueno, Olga, la práctica que yo utilizo es meditación mindfulness. No es la única, para mí ha sido muy eficiente y he acompañado a bastantes personas a iniciarse en este camino de la meditación mindfulness que lo que te invitas a estar más presente. Justamente lo que venimos hablando en este live es que la neutralidad es resultado de un estado de presencia plena.
Ujú. Y lo que hacemos en esta meditación es generar una serie de anclas para poder despertar mayor presencia en nosotros. Entonces te recomiendo, esto es evidentemente una metodología, lo que te estoy hablando son unos conceptos, esto hay que practicarlo. Generalmente yo ofrezco un curso de 20 horas, entonces te recomiendo, Olga, que me escribas si estás en las inmediaciones de Bogotá para que te pueda contar cuáles son las oportunidades que hay para aprender mindfulness, meditación mindfulness. Claramente hay que ir a este taller, creo que tienes prontamente un taller abierto, así que bueno, ya saben, lo pueden escribir a Roberto Cuellar Wills, en W en su Instagram y claramente creo que hay un ancla importante y una llavecita de entrada y es la respiración. En la medida en que nosotros realmente sincronizamos, aquietamos nuestro ritmo respiratorio, entramos en un estado meditativo mucho más claro, más pronto, más consciente. Hablemos de esa relación meditación-respiración. Sí, y mira que una de las cosas que trae mindfulness, que nos hace el camino más sencillo para empezar a meditar, es que ni siquiera necesito de entrada ralentizar la respiración, sino contactarla, tal Ujú. como está apareciendo. Noten en este momento quienes están acá en el live y nos pueden poner un emoticón si están haciendo el ejercicio y noten cómo están respirando en este momento. Noten, por ejemplo, si su respiración es una respiración rápida, intermitente, sin modificarla. Miren que aquí aparece un concepto. La práctica de un concepto que hemos estado trabajando en el live de hoy es no luchar. No lucho contra mi respiración, sino noto o soy consciente de cómo respiro. Y haciendo el ejercicio de ser consciente y aceptando cómo estoy respirando, tengo mayor presencia en mi respiración. Esto es una analogía de lo que hemos hablado hoy del neutralizando en la vida. Cuando yo, antes de juzgar una situación, la curioseo, es decir, lo que acabamos de hacer con la respiración, antes de decir tengo que respirar más despacio o más profundo, noto cómo respiro, sé más de la respiración. Y cuando sé más de la respiración, ahora pasémoslo al ejemplo de la neutralidad. Cuando yo sé más de eso que está pasando afuera de mí, porque no lo estoy juzgando, sino estoy comprendiéndolo, respetándolo, y esto me permite capturar más detalles de lo que pasa fuera de mí, sé Ujú. más de lo otro. Cuando yo sé más de algo, tengo más información, tengo más capacidad. Neutralizar la realidad significa ampliar las posibilidades para conocerla. Cuando conocemos algo, tenemos más capacidad para elegir cómo queremos relacionarnos con esto. Mindfulness nos invita entonces, con la respiración, a notar cómo es nuestra respiración, curiosear nuestra respiración, indagarla para poder empezar a aprender de ella, para poder empezar a notar cómo es que respiro cuando estoy en una conversación, en una presentación, en un momento difícil de conversación con alguien. Y desde ahí el aprendizaje se abre en múltiples posibilidades. Pues justamente este invitado de lujo nos va a acompañar en nuestro entrenamiento de 6 semanas de gestión a tu vitalidad. ¿Por qué es tan importante gestionar nuestra vitalidad? Es fundamental. Mira que si nosotros pusiéramos en una balanza dos elementos fundamentales para lograr paz en nuestra vida. Por un lado está vivir neutralizando, impermaneciendo, es decir, dándonos cuenta que todo está cambiando y que yo puedo darme cuenta de las realidades sin que yo las polarice desde mi percepción. O eso es muy bueno o eso es muy malo. Esta es la primera parte de la balanza. Y la segunda tiene que ver con la vitalidad, esto que acabas de nombrar. Si dentro de mí no tengo un nivel de vitalidad elevado, llegar a este concepto va a ser difícil. Si mi cuerpo no está sano, flexible, si mis órganos no están trabajando con más oxigenación, si mi nutrición no está siendo consciente, acorde a lo que necesito, si
mi piel, sí, mis fluidos internos, todo eso que llamamos vitalidad no está arriba, la neutralidad la voy a ver como una cima, la voy a ver como neutralidad y no como neutralizando. Ujú, Entonces la claro. voy a ver inalcanzable y voy a decir, esa gente que habla de budismos y habla de estas cosas es imposible. Mientras Ujú. que si la vitalidad me acompaña y como tú lo nombras, gestionar mi vitalidad me permite elevar mi oxigenación, flexibilizar mi cuerpo, tener la capacidad de tener un cuerpo sano, voy a poder alcanzar la flor, el alma, como decimos, en esta neutralidad. Pues justamente el 18 de marzo empezamos este entrenamiento de 6 semanas que realmente es esta capacidad de hacer una inmersión en, como dice Roberto, que además es pedagogo, en estas habilidades necesarias para la vida, porque es que además hemos vivido en una cultura muy de la enfermedad, en donde se atiende, ¿cierto? Muy de manera reactiva la enfermedad, pero no somos proactivos frente a cómo construir la salud, el contento, las buenas relaciones, ese propósito esencial de una vida con significado, bueno, como de alguna manera pienso yo, una vida integral. Estas habilidades, hablemos un poquito de cómo se deberían aprender de forma estructurada y por qué llevar un programa de entrenamiento en esto. Mm. Justamente por lo que hablamos al inicio y es que naturalmente nosotros no somos vitales. Y esto nos cuesta entender porque Wow, total, el mundo espiritual nos ha dicho, tú ya eres perfecto. Y eso esencialmente es verdad, pero accidentalmente no. Nosotros no somos perfectos hoy, ujú, ni tenemos la vitalidad arriba, ni somos neutrales. La eso es verdad, neutralidad, la vitalidad, la conexión con el espíritu son resultados que requieren de unos comportamientos, psicología, neurofisiología, y eso va a requerir método. Hay total, distintos métodos, hay distintos caminos. Y este camino que tú estás ofreciendo de gestiona tu vitalidad no es algo más que un método o un camino para poder desarrollar una serie de comportamientos, una serie de hábitos y unas comprensiones que nos permitan ser consecuentes con lo que queremos alcanzar. Si queremos alcanzar o transformar una vida del mundo del estrés, del acelere, de la ansiedad, a un espacio de paz, de tranquilidad, pues necesitamos un método, no solamente leer algo, no solamente escuchar unos conceptos, sino practicarlos para poder correcto, ver nuestros resultados de manera constante, de manera perseverante. Entonces, gestionar la vitalidad está relacionado con aplicar un método que lo que tú has hecho es sintetizar cientos de ujú, prácticas probadas por el mundo científico, por distintos caminos de desarrollo personal y facilitárselas a las personas. Esto no significa que vaya a pasar ni en 10 días, ni en 15 días. Tú lo que vas a correcto. hacer es sentar las bases para que las personas que asistan y tomen esta gran decisión de hacer el curso, pues puedan por ellas mismas, de manera autónoma, empezar a seguir gestionando su vitalidad para un día tenerla gestionada. Total. ¿Cómo cambiaría la humanidad si viviera desde ese espacio neutral? ¿Cambiaría las relaciones, la salud, la abundancia, las Mm. posibilidades de trabajo? Sí, un cambio radical. Mm, Nuestra premisa hoy está basada en la competencia y en algunos de los casos en la violencia. Este nuevo paradigma ujú, de la neutralidad nos traería al espacio de conexión, cooperación, humanidad, humanidad compartida en donde yo estoy acompañando y acompañándome de otros para ujú, alcanzar mi más alto propósito en la vida. Y bueno, esto ya está pasando en muchas familias, en muchas personas internamente, en muchas organizaciones. Ya estamos en gerundio empezando a desarrollar más conciencia, liderazgos más conscientes, relaciones más conscientes, espacios con la naturaleza de mayor cuidado, de mayor regeneración. ujú. Entonces, estamos en gerundio trabajando para que podamos disfrutar también ese camino de construcción
de una humanidad más consciente, más neutral, donde el alma o el espíritu sea quien gobierne las relaciones con nosotros y con el mundo. Pues yo estoy supremamente feliz, agradecida de que hagas parte de este programa en donde vamos a compartir estas herramientas esenciales para la vida, donde como dices tú, no es el programa milagroso, pero sí es el principio de regeneración de nuestro medio ambiente interior. Y es que cuando encendemos esta luz de la conciencia, podemos de alguna manera activar estos gerundios, siendo, neutralizando, concienciando, amando, revitalizando. Así que bueno, la invitación nuevamente abierta. Desde el 18 de marzo tendremos la primera corte de este programa de 6 semanas en donde tendremos invitados tan maravillosos como Roberto. Ya saben, lo pueden buscar en sus redes porque además pues pueden tener este entrenamiento poderosísimo de este camino de la atención plena, del mindfulness, para lograr este espacio de la neutralidad. Nos encantaría que en este chat nos compartan qué tan difícil está siendo para ti permanecer en ese espacio neutralidad cuando algo te activa, cuando ese juicio de valor, cuando las noticias, cuando el vecino, cuando la pareja detonan en ti esos momentos en donde permanecer en ese puntito de equilibrio de la balanza no es tan fácil. ¿Cuál sería la cajita de herramientas así muy cortita, rápida, que le podemos dejar a esta audiencia vital, bonita, para que siga habitándose en ese espacio de serenidad, de calma, de neutralidad? Bueno, creo que aquí no queda otra cosa sino nombrar la presencia plena, estar plenamente presente. ¿Qué significa esto? Notar y curiosear qué está pasando conmigo internamente, Ujú. qué estoy sintiendo, qué sensaciones están apareciendo en mí y quedarme presenciando con curiosidad, con amabilidad y con aceptación el estado interno en el que estoy y permanecer unos instantes ahí, desde el lugar de la presencia plena, aceptando, volviendo más amable la mirada que tengo conmigo y permitiendo que existan los sentimientos tal como son, las sensaciones corporales como aparecen, voy a poder regularme, notarme, respetarme, aceptarme y desde ahí, desde ese lugar, aparecer esa capacidad de elección para poder tomar una dirección en ese momento. Pues qué hermoso, por favor, un 7777 si esto resuena con ustedes, si se van a comprometer a poner estas gotitas de neutralidad, como dice Roberto, esto es un campo de cultivo, de exploración, de aprendizaje. Es más fácil vivir en el juicio, es más fácil vivir en la reactividad, es más fácil vivir fuera de nosotros mismos, así que la invitación es a que realmente empecemos a cultivar esta neutralidad, no como una indiferencia, sino como este punto de conciencia que se despierta en nosotros y que puede reorganizar nuestra vida. Gracias, gracias por de este tejido, de esta conversación tan nutritiva. Por favor, si creen que esta medicina de la neutralidad puede servirle a alguien hoy, compartan este en vivo. Realmente hoy para alguien la neutralidad puede ser realmente una gran medicina. Nosotros los esperamos este 18 de marzo en el inicio de este programa de 6 semanas para gestionar el recurso más importante que tenemos, nuestra neutralidad. Un abrazo para ti. Me voy corriendo ahí cerquita a dártelo personalmente y para ustedes, qué delicia haber estado en sintonía y en presencia atenta hoy en esta conversación deliciosa. Muchas gracias a ti. Creo que también es importante que las personas dejen abajo el interés que tienen en tu curso para que puedas saber qué personas quieren asistir al curso de gestión a tu vitalidad y así les puedan enviar toda la información. Claro que sí, en el link de mi bio también puedes entrar, ahí está todas las coordenadas para que podamos encontrarnos este 18 de marzo y empezar
este trayecto poderosísimo de 6 semanas de iniciación en esta administración poderosísima del recurso más valioso que tenemos, que es nuestra vitalidad. Un abrazo para ti y para toda esta Chao, audiencia chao. preciosa. Chao, chao.